Mientras minuto a minuto Gaza intenta sobrevivir al hambre y la opresión, Canadá se suma a la apuesta por la solución de 2 estados, una decisión que incomoda a Israel y a Estados Unidos, que además ha desatado una guerra arancelaria mundial en la que México está incluido. La oposición aquí en México exige que el gobierno federal haga todo lo posible por evitar las medidas. Desde las montañas de Querétaro hasta los ríos ilegales del Amazonas, el cártel Jalisco Nueva Generación ahora trafica mercurio, un metal tóxico clave para procesar oro. Lo ocultan en grava y lo exportan disfrazado a países de Sudamérica. Hola, te saluda Carla Angélica López. Este jueves 31 de julio te doy la bienvenida a En Portada, historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. Recuerda que puedes seguirnos, activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio, además de calificar y comentar sobre nuestro contenido. Tu opinión nos ayuda a mejorar y a llegar a más personas. Comenzamos. Historias que se escuchan. En todo el mundo se ha dejado ver la crueldad con la que miles de palestinos intentan sobrevivir en Gaza desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás. Las imágenes repartidas en el mundo de personas clamando por alimentos son apenas un asomo a la crisis humanitaria insostenible que ha dejado más de 60,000 muertos y que ha generado gran presión sobre otros países para actuar. Más de 140 países reconocen un Estado palestino y ahora Canadá se sumará. Reconocerá a Palestina como Estado en la Asamblea General de la ONU en septiembre. Así lo dijo el primer ministro Mark Carney. El nivel de sufrimiento humano en Gaza es intolerable. La cooperación internacional es esencial para asegurar una paz duradera y estabilidad en el Oriente Medio. Canadá ha estado comprometido desde hace mucho tiempo con una solución de 2 estados. Un Estado palestino independiente, viable y soberano que conviva con el Estado de Israel en paz y seguridad. Para Israel, este reconocimiento es como darle un trofeo a Hamás, calificado como organización terrorista. Pero la decisión de Canadá siguió a un movimiento iniciado por aliados clave como Francia, que anunció su reconocimiento sin condiciones la semana pasada, y el Reino Unido, que lo condicionó a un alto el fuego en Gaza. Canadá demandó a la autoridad palestina que jamás libere a los rehenes y que quede desarmada y fuera de las elecciones en 2026. El reconocimiento de Palestina como Estado mejoraría su estatus internacional, daría acceso a recursos y posición negociadora, pero los beneficios tangibles dependerán de la capacidad de Palestina para superar divisiones internas, de la presión internacional sobre Israel y de la implementación de un plan de paz viable. Las limitaciones y desafíos: aunque se reconozca como Estado, Palestina seguiría enfrentando la ocupación israelí en Cisjordania y el bloqueo en Gaza, lo que limita el ejercicio pleno de su soberanía. Las mejoras económicas y humanitarias dependerían de la voluntad de los donantes y de la cooperación internacional. Israel podría responder con medidas como restricciones económicas o mayor control militar, lo que podría contrarrestar los beneficios inmediatos, y la exclusión de Hamás, como exige Canadá, podría generar tensiones entre facciones palestinas, complicando la unidad política. Donald Trump sigue apretando las tuercas con aranceles a países BRICS como India, de 25% por comprar petróleo y equipo militar ruso, y Brasil, 50% por no frenar el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de autorizar detenciones arbitrarias y de suprimir la libertad de expresión, mientras México enfrenta un arancel del 30% a productos como tequila, equipo médico y muebles si no se llega a un acuerdo en la llamada entre Claudia Sheinbaum y Trump este jueves, que podría costarle a nuestro país $75,890 millones en exportaciones. Además, Trump impuso un arancel del 50% a productos de cobre y exige que para 2027 el 25% de los insumos y chatarra de cobre de Estados Unidos se queden en casa, dejando a Sheinbaum en una negociación de alto riesgo para evitar un golpe económico, mientras la oposición, liderada por Ricardo Anaya en el PAN, exige soluciones. No aceptamos esta postura de brazos caídos del gobierno federal, donde a unos días de que venza el plazo para que entren en vigor los aranceles que destruirían la economía mexicana, nos salgan con el cuento de que el gobierno ya hizo lo que podía. Nosotros le exigimos al gobierno de la República que hagan todo lo necesario para evitar que el día 1 de agosto entren en vigor esos aranceles, porque sería devastador para la economía mexicana, y lo que está en juego no es la economía en abstracto, es la comida, es el transporte, es la educación, es el empleo de la gente.
La Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos destapó que el cártel Jalisco Nueva Generación trafica mercurio desde minas en Peñamiller y Pinal de Amoles, Querétaro, hacia Colombia, Bolivia y Perú. Esconden el material en grava. Lo disfrazan y lo pasan por aduanas. El líder, un empresario apodado Juan José N., fue expuesto por chats con un agente aduanal. En junio, Perú decomisó 4 toneladas de este mercurio, revelando una red criminal que daña el medio ambiente y financia el oro ilegal. Las autoridades continúan con la ofensiva contra La Barredora, grupo criminal vinculado al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N., a un prófugo. En Puebla fue detenido Ángel Javier N., alias Kaiser, señalado como sicario y extorsionador en Paraíso, Tabasco, implicado en al menos 10 homicidios, en desapariciones y venta de drogas. Fue trasladado vía aérea a Tabasco para ser presentado ante la justicia. En Colima fue capturado Víctor Hugo N., exsecretario suplente de Seguridad de Tabasco y excoordinador de la Guardia Nacional, acusado presuntamente de abuso sexual. El caso ha escalado al plano político. Mientras la oposición exige discutir en el Congreso los vínculos entre funcionarios y crimen organizado, Morena evitó el debate y respaldó a su senador Adán Augusto López, señalado por haber nombrado a los hoy implicados cuando fue gobernador. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que su partido presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República para investigar los presuntos nexos de funcionarios de Morena con el crimen organizado. Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena tienen más de 30 años de tener relación y esa reputación de policía corrupto y señalado estaba desde las épocas que se conocían y aún así se tomaron las decisiones de nombrarlo. Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República. En Morena salieron en defensa del coordinador de su bancada en el Senado. Imelda Castro, Ignacio Mier y Alfonso Ramírez Cuellar negaron que haya planes para remover a Adán Augusto López. No hay absolutamente ninguna acusación de carácter legal. Hay señalamientos mediáticos. Tenemos un coordinador, es un coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores. Yo apoyo y respeto a nuestro coordinador y no hay ningún lío. Goles y hazañas en medio tiempo. América y Real Salt Lake empataron 2-2 en la fase de grupos de la Leagues Cup en el estadio America First Field de Utah. Diego Luna adelantó al minuto 16. Brian Rodríguez igualó al 42 con un gol de tiro libre y William Agada puso el 2-1 justo antes del descanso. En el tiempo agregado, Eric Sánchez empató para América y forzó la tanda de penales donde el arquero Rafael Cabral atajó 3 disparos, incluidos el definitivo de José Raúl Zúñiga, para darle al Real Salt Lake el triunfo por 3-1 en los penales y hacerse con los 2 puntos extra. Detrás de los famosos. El funeral de Ozzy Osbourne en Birmingham fue una emotiva despedida al príncipe de las tinieblas, más cercana a una celebración que a un duelo. Miles de fans acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de su ciudad natal, donde una banda tocó canciones de Black Sabbath y se rindió homenaje frente al puente que lleva el nombre de la banda. La familia Osbourne se mostró visiblemente conmovida mientras recibía el cariño del público entre aplausos, flores y símbolos de paz. La ceremonia, fiel al carácter irreverente y festivo de Ozzy, combinó el respeto con la energía del rock, cumpliendo su deseo de ser recordado con música y con el mismo espíritu rebelde que marcó su vida. Puedes leer esta nota de Diego Almanza en milenio.com. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.